Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bueno, vamos a dar inicio sin más preámbulo. Le damos la bienvenida a Eli. Eli, gracias por estar aquí, por apoyarnos. Buenas tardes. Bueno, como Tere ya me presentó, yo soy psicóloga especialista en adicciones. He tenido mucha experiencia con diferentes etapas, niños y adolescentes. Y hoy quiero compartir con ustedes mi preocupación desde la parte de escuela dominical, donde he sido maestra, donde soy coordinadora, pero donde día a día también veo las falencias que tenemos todos. Entonces la idea de hoy es aportarles herramientas en cuanto a la inteligencia emocional. ¿Cuál es la idea de hoy? El objetivo de esta charla como tal es generar estrategias que nos ayuden a incentivar la inteligencia emocional, no solo en nuestros hijos, sino en nuestra familia. Ahorita vamos a entender cómo desde la cabeza empezamos a incentivar hasta nuestros hijos y cómo también nosotros empezamos a plantear cómo se maneja y cómo esto ayuda a la comunicación con nuestros hijos. Sabemos, y si vemos esta semana, creo que los que han visto noticias han visto cosas terribles de esta semana, ¿no? Tenemos 3 chicos con suicidios y si vemos la tasa de Bogotá ha aumentado. ¿Cuál es la preocupación? Que antes hablábamos de adolescencia, ahora estamos hablando de infancia. Yo recibía chicos, 11 años, yo recibía chicos grandes para esos temas, ahora mis colegas reciben mucho más pequeños, 6, 8 años diciendo no tengo propósito de vida. Y eso es lo que la inteligencia emocional definitivamente debe incentivar en nuestros hijos. Entonces vamos a iniciar. El título es Incentivando la inteligencia emocional en mi familia. Como les decía, esto es de un todo. No es solamente mis hijos, sino qué inteligencia emocional tengo yo, qué tan inteligente emocionalmente soy. Y eso es lo que hoy vamos a evaluar en la medida en que vamos contando un poco la charla. Entonces, bueno, les decía que el objetivo es básicamente incentivar la inteligencia emocional que permite desarrollar una relación asertiva y confianza entre padres e hijos, desde nuestros niños pequeños y los que tenemos adolescentes. Ahora acordémonos, la Organización Mundial de la Salud este año ya refiere que la adolescencia, este año no, hace como 3 años, refiere que la adolescencia no se acaba a los 19, sino que ya vamos hacia los 21. Y la idea es que empecemos a independizarlos porque entonces nos van a llegar a adolescencias tardías de 23 y 25 años. Y esa no es la idea, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a verlo. Su desarrollo en la familia. El dibujo que ustedes están viendo es de las inteligencias múltiples. Hablamos que en los años 70 y 80 hablábamos que quién era inteligente. El que manejaba matemáticas, el que sabía idiomas y básicamente era el que era muy sobresaliente o en español o en matemáticas. Howard Gardner nos dice, que es la persona que habla de inteligencias múltiples, que existen 8 inteligencias. Hoy se las voy a contar para que ustedes empiecen a incentivar a sus hijos. Vamos a empezar con la primera, que es el muñequito que tiene el pincelito y el cosito de dibujar. Esa es una inteligencia que se llama inteligencia naturalista. Es la inteligencia de las personas que tienen muy buena proximidad con la naturaleza, pero que abstraen la belleza. ¿Eso qué quiere decir? Que saben dibujar, son básicamente los artistas. Que en mi cabeza viene en este momento, Vanessa, aunque no está, sé que el esposo está por ahí. Vanessa tiene una inteligencia artística muy desarrollada. Algo importante que quiero decir antes de continuar explicándoles es que estas inteligencias ustedes las pueden incentivar. No es que yo nazca con el tema de ser creativo, lo que pasa es que me lo han ido incentivando. Entonces es importante. El segundo, que es el muñequito de al lado, es la inteligencia lingüística. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy bueno para escribir y es muy buen orador, que normalmente son los politólogos, estas personas que hablan y redactan muy bien, los comunicadores sociales. ¿Lo puede incentivar en su hijo? Claro, es que las inteligencias de quién dependen, de la motivación que mi familia me genere para poder desarrollar las 8, y les voy a hablar de la 9ª al final, que es algo que planteó Gardner posteriormente. El muñequito que tiene el cosito, eso es visoespacial. Son las personas que manejan muy bien toda la parte visoespacial, como son los camarógrafos, como son aquellas personas que saben ubicar muy bien las cosas. Por ejemplo,
En bachillerato, las personas que manejan bien física son personas que tienen desarrollo visoespacial muy bueno. La que sigue, que es el muñequito de música, son nuestros músicos. Esa es la inteligencia musical. No tengo que tener un pariente para que mi hijo sea buen músico, ¿cierto? Si yo lo empiezo a incentivar desde la edad de esta muñeca hermosa o más pequeño, eso es una inteligencia que voy a desarrollar. El muñequito que tiene los aros, ese se llama inteligencia cinecocorporal. Son los gimnastas y los bailarines profesionales. Utilizan su cuerpo y lo saben expresar. El que está al ladito con el espejo, no, ese no es pitufo vanidoso, como me decía alguien, no. Esa es la intrapersonal, la capacidad de reconocer las emociones y los sentimientos en mí mismo. Esa la desarrollamos mucho los psicólogos, porque la capacidad de poder reconocerme a mí mismo. El muñequito del corazón es la capacidad, la inteligencia interpersonal, cómo me relaciono con los demás, pero cómo puedo yo identificar que en este momento Sebastián pudiera estar triste o pudiera estar mal. Ustedes ven que hay personas que se les facilita más y les dicen, oye, ¿tú qué tienes? Por ejemplo, esa inteligencia la tiene Teresa, que es la capacidad de mirar en el otro emociones y sentimientos. Y la de arriba es la inteligencia numérica, que son todo lo de lógica, todas las personas que tienen cálculo mental muy rápido. ¿Para qué les estoy contando estas inteligencias? Para que sepan que hay 8 que pueden incentivar en sus hijos. Y a veces solo nos preocupamos por 1 o 2. La 9ª que les contaba es la inteligencia espiritual, que es la capacidad de conectarnos con Dios. En la parte teórica dice conectarnos con el ser superior, en nuestro léxico vamos a hablar de Dios. Y realmente es esa capacidad espiritual. Pero mire cómo la ciencia ya empieza a hablar de lo espiritual, que es muy importante, y que lo vamos a hablar dentro de la inteligencia emocional. Desde lo espiritual hablamos que Proverbios 22:6 nos habla de algo, y es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Las personas inteligentes emocionales tienen algo importante y son las personas más exitosas, y no solamente en la vida mundana, sino en todo, porque son personas que son inteligentes para llegar al otro, para resolver problemas, que si somos claros, nuestra cultura en este momento no tiene mucha inteligencia emocional desarrollada, y eso es lo que estamos procurando. Si lo instruimos, desde niños hasta la adultez, vamos a tener un cambio de cultura. Sí, es cierto, en ellos está nuestro futuro, pero nuestro presente somos nosotros construyendo esa inteligencia en nuestra familia. ¿Qué es inteligencia emocional? Nos dice Daniel Goleman, que es experto en inteligencia emocional, que es un psicólogo, que es la capacidad de reconocer ¿qué? Sentimientos en mí y en el otro. Pero ¿qué nos está diciendo? Que nosotros podemos promover como tal el crecimiento intelectual y emocional. Si usted es inteligente emocionalmente, intelectualmente le va a ir muy bien, y ya le cuento más adelante el por qué. ¿Cuáles son esas cualidades emocionales que vamos a desarrollar en nuestro hijo? Allá está su hijo sonriendo. Si es niña, me le colocan colas. Entonces, la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. ¿Y cómo necesitamos esto en nuestros hijos? Yo no sé si ustedes han escuchado un libro que se llama Hijos Emperadores, Padres Sumisos. Eso fue hace 1 año y medio cuando estuve en la charla, yo les contaba de ese libro. Y ese libro habla de cómo nos sometemos nosotros a nuestros hijos, y nuestros hijos terminan tomando determinaciones que le corresponden a los papás. Hace poco yo le comentaba a Tere un caso que les quiero contar, y es: yo trabajo con muchas trabajadoras sociales y psicólogos, y las trabajadoras sociales me daba tristeza en lo que me decían, y decía: es que tenemos que tomar una decisión seria, pero es que mi hija me tiene que aconsejar. Le decía: ¿cuántos años tiene tu hija? Y me dice 8. Ojo con eso, porque ahorita vamos a ver el tipo de familias y cómo podemos llegar a dañar eso. Una cosa es que yo cuente con la opinión de mi hija, otra cosa es que mi hija sea la que decida a los 8 años. Entonces, la empatía, como es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, es que su hijo, cuando usted esté enfermo, le lleve un vaso de agua. Porque es que hay hijos que no son empáticos, y eso empieza en casa desde el día en que usted está enferma y le dice: venga, tráigame un vaso de agua y hoy no me puedo levantar porque es que realmente estoy mal. Que usted le enseñe esa capacidad de: estás mal y tengo que hacerlo. ¿Qué más vamos a desarrollar? La expresión y comprensión de los sentimientos. ¿Qué me está pasando? Y esto es totalmente normal. ¿A qué me refiero? Yo estoy de mal genio.
Y cuando a uno le están de mal genio, ¿qué normalmente le dicen? No grite, cállese, no hable así, no se sulfure, no. ¿Cuál es la idea de decirle a un niño? Si estás de mal genio, tienes todo el derecho a estar de mal genio, pero eso no significa que vayas a alterar como tal el ambiente tranquilo que hay y que cojas a todo el mundo a gritos y maltrates. Eso es a lo que se refiere cuando habla la expresión y comprensión de los sentimientos. El control de nuestro genio va unido a ello. ¿Cómo maneja usted su ira? Déjelo ahí en su cabecita. Más adelante, las últimas diapositivas nos va a enseñar cómo incentivar. Ahorita les estoy explicando cuáles son las emociones y cuáles son esos elementos para poder desarrollarlos. Entonces, piense usted cómo maneja el mal genio. Tira las cosas, grita, se desquita con todo el mundo y empiece a pensar en su hijo en este momento. La independencia. ¿Por qué es tan importante en la inteligencia emocional la independencia? La persona inteligente emocionalmente no necesita del otro. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que cuando uno invita a alguien a la iglesia y ese alguien es de la familia de alguien, si el otro no va, el otro tampoco. Para tomar una decisión tienen que estar todos o si no, no se toma ninguna decisión, así la decisión sea importante. Si el niño tiene que tomar, y ojo, ¿por qué es tan importante la independencia? Porque cuando su hijo está en el colegio y me lo están tratando mal, él tiene que tomar la decisión solo de cómo va a reaccionar. Ahí empieza la independencia. ¿Y cómo la trabajo yo en la casa? Una de las formas es empezando a hacerle entender que la ira, estábamos hablando de la ira inicialmente, es totalmente normal y tú puedes decir, yo estoy molesto, pero en este momento no quiero hablar. ¿Está en todo su derecho? Sí, y si lo hace de una forma asertiva, debemos de respetar ellos. La capacidad de adaptación. Nos llegan nuestros muñecos al colegio y la capacidad de adaptación es muy difícil. Una sugerencia que les hago a todos es cuando los niños están en los colegios, eviten estarlos cambiando de colegio en colegio. Los procesos de adaptación en un niño son muy difíciles y cuando hablo de niño, hablo niño adolescente. ¿Por qué es tan difícil? Primero, la primera etapa de infante a preadolescente es difícil porque yo estoy creciendo y me estoy empezando a adaptar. Pero cuando estoy de infancia a preadolescencia, aún más porque hay más cambios. Entonces no es solo mi cambio biológico, sino también es el cambio del entorno que hay. Entonces esta capacidad de adaptación nos habla precisamente de esos lugares. Pero si ya lo estoy cambiando por alguna razón de colegio, lo primero que yo tengo que empezar es enseñarle cómo ser empático. ¿Cómo así? ¿Cómo te estás sintiendo en el nuevo colegio? ¿Cómo te ha ido en esta tarde? ¿Cómo estar pendiente de cómo se está sintiendo? Eso es una forma de adaptarse y esa es la mejor forma de llegar a esa adaptación. Pero empezamos a decir, no, es que por el colegio sí le ha ido como mal, pero realmente usted se ha sentado a escuchar lo que es lo que está sucediendo. Cuando su hijo tenga un cambio de comportamiento, es una alerta de que algo está pasando en su vida. O sea, ellos no se vuelven rebeldes porque sí, ellos no amanecieron hoy de la noche a la mañana y dijeron voy a ser rebelde. Usted tiene que mirar qué cambios hay en su familia. Alguien se está separando, no necesariamente los papás. Los papás sabemos que el cambio, la separación es un proceso de adaptación muy fuerte. Ahora, ¿con quién decido quedarme? Ya mi familia no es familia, según mi concepto que inicialmente me habían dado. Eso en el caso de las separaciones. Pero también hay otras cosas. Mi hermano mayor se va a ir o se va a ir de viaje. Mi papá cambió de trabajo y nos tocó cambiar de barrio, ya no tengo los mismos amigos. Entonces siempre tengan en cuenta algo y es que los comportamientos y las rebeldías, cambios de comportamiento en sus hijos o bajas académicas que no han sido como persistentes, son alertas que le está diciendo algo pasa ahí. Y la última, que es la simpatía. ¿Qué es la simpatía? La capacidad de reconocer en el otro que pasa algo y de decir, aunque no sé cómo te puedo apoyar, aquí estoy. Y eso es algo que se debe generar también en los niños, esa capacidad de estar ahí. ¿Eso cómo se desarrolla? Les doy un ejemplo. Resulta que alguien murió en la familia. Y entonces al primero que aislamos, ¿a quién es? A los niños. Eso es algo que no se debe hacer. Los niños sienten de la misma manera. Lo que pasa es que su imaginario es diferente. Mi imaginario de cielo es otro. Si usted le pone a dibujar cuál es el cielo para ellos, es diferente a lo que nosotros entendemos y conocemos. Pero no significa que no conozcan. Si usted los aparta, ellos van a tender a volverse rebeldes. ¿Por qué? ¿Qué estás diciéndole ahí? Usted no es parte de la familia. Usted no es parte de este proceso.
pero si usted lo integra, le aseguro que lo que va a afianzar es comunicación. Vamos con los 5 componentes básicos. Autoconocimiento emocional. ¿Reconocemos cuando estamos de mal genio? Normalmente usted sabe cuándo se está colocando de mal genio. ¿Qué síntomas pueden haber? A algunos les tiembla el cachete, ¿cierto? Otros se ponen rojos, otros le empieza a temblar la mano y uno dice, ya no me aguanto. Uno ya sabe cuándo va a explotar. Asimismo, debemos enseñarles a reconocer a ellos el mal genio. ¿Cuándo me va? ¿Para qué? Resulta que usted está con una discusión con su hijo. Si usted ve que el genio ya viene a su nivel, es tiempo de acabar la conversación. Porque uno de mal genio, ¿qué dice? Cosas que no debería decir. Exacto, cosas que hieren, cosas dolorosas que no se van a olvidar. Entonces, cuando usted sienta que ya está empezando a ponerse de mal genio, es el momento de parar y decir, ven, lo que les decía al principio, reconozcamos los sentimientos y las emociones, estoy de mal genio en este momento, la conversación no va para ningún lado, te pido que sigamos en nuestro momento. ¿Difícil? Sí. Muy difícil, es lo más difícil que hay, que usted con el mal genio ya rojo, que no puede ni reírse de la ira que tiene, ni puede hablar, decir, paremos un momento. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque resulta que tenemos un hijo al cual estamos diciendo A, B, C y D. A ellos no se les va a olvidar eso. Pero ¿cuál es el punto? ¿Usted qué le está enseñando ahí? El siguiente punto, que es el reconocimiento de emociones ajenas. También sé que mi hijo está de mal genio y también sé que va a empezar a decir cosas que yo no quiero escuchar y que si esta discusión no acaba acá puede terminar en golpes y esa no es la idea de una discusión cuando está en eso, porque los golpes enseñan, no, los golpes no ayudan. Y tenemos ahí un tema y es autocontrol emocional. Cuando yo soy capaz de decir me quedo quieto, no voy a decir, le estoy diciendo a mi hijo te puedes controlar tú y me puedo controlar yo. Ojo con los niños, y esto se los voy a repetir durante toda la charla, y es, los hijos no aprenden por lo que usted dice, sino por lo que usted hace. Es que no me conteste mal, papá, pero usted me está gritando. Pero es que no me grite, tú ya empezaste a gritar. Un tema para mantener el respeto es evitar los gritos. Los gritos no ayudan, los gritos ensordecen. Ante un grito de tu hijo, ¿qué debes hacer? Cuando te tranquilices, hablamos. Así no escucho. Y se acabó la discusión. No te grites. Yo les decía hace 1 año y medio y se los quiero recordar es, no podemos igualar la edad. ¿Cómo así? ¿Quién es el adulto acá? Se supone que soy yo. Yo no puedo ponerme a gritos con mi hija de 8, de 10, de 12 o mi adolescente. No, porque le estoy diciendo somos iguales, somos pares. ¿Y son ustedes pares? No, señor, el rol es de jerarquía, usted es el papá y él debe ser el hijo. Y ahí es donde se mantiene el respeto. Y le estamos diciendo a nuestros hijos, ya le estamos enseñando inteligencia emocional, autocontrol emocional. Tú te controlas, él te controla. Hoy invité a alguien que no ha llegado, no sé si vendrá, pero les voy a contar. Resulta que ese alguien tiene unos 2 niños, uno de 4 años y el otro de 3, y tiene otro de 10. Resulta que el papá de estos niños es bastante agresivo. Entonces cada vez que está de mal genio grita y tira las cosas. Adivinen cómo se comportan los 3 niños. Cada vez que gritan, todo lo tiran y todo lo botan. ¿En dónde? Igualito, exacto. ¿Por qué? Porque los niños son ejemplo. Ustedes son ejemplo. Es que no hagas eso. Obviamente las llaman del jardín y las llaman del colegio. ¿Por qué? Porque como yo actúo, mi hijo actúa. Automotivación. ¿Qué es esa automotivación? Resulta que cuando un niño pierde una evaluación, entonces él llega a la casa, ¿no? Todo triste. Es su primera evaluación perdida, es lo peor que le puede pasar a uno. Recordémonos, vámonos a esa época, eso es durísimo. Y uno le dice a la mamá, mami, perdí la evaluación. Las mamás más comprensivas, bueno, ¿qué pasó? Vamos a estudiar, ¿cierto? Pero vamos a hablar de un papá cero inteligencia emocional. Pero como es de bruto, pero ¿por qué no estudió eso? Pero si ve, le voy a quitar el Xbox, le voy a quitar el televisor, le voy a quitar una serie de cosas. Y finalmente, ¿qué le dijiste a tu hijo? Que era bruto. O sea, de todo lo que le quitaste, más allá de lo que le quitaste, le dijiste es bruto. Entonces yo ya me caso que las matemáticas no son para mí, que el español no es para mí. Entonces, ojo cuando lleguen con esas tareas. Entonces, ¿cómo se recibiría o cómo haríamos frente a eso?
¿Cómo lo manejaríamos? La idea de que pierda una evaluación es en qué podemos mejorar y hagámoslo. Finalmente ahí es donde empieza la confianza. Si mi confianza se ve vetada, porque resulta que cada vez que mi hijo me va a contar algo, yo termino regañándolo, pues no me va a volver a contar. Si a mi adolescente llega y le dice a la mamá, mami, es que hoy, por alguna razón, pasó tal cosa con este niño y ese niño preciso es el que a usted le cae mal, el que usted sabe que es la peor influencia del colegio. Pues si usted le dice, ¿usted qué hacía con él? Y empieza a regañarlo, le aseguro que no le vuelve a contar nada. Pero si tú le preguntas, cuéntame, ¿y de qué hablaron? Ella te lo va a decir tranquilamente y de ahí para allá ya no va a pasar nada porque todo se lo va a contar. ¿Por qué lo estoy hablando en automotivación? Porque es como motivo a mi hijo para que se dé cuenta que las cosas pueden ser mejor a pesar de que sean dificultad. Entonces les hablaba del examen. Listo, ¿cómo lo podemos mejorar? Mira, esto puede ser mejor. Entonces allá llegó el niño con pierden con 3.5 y llegó con un trabajo de 3.7. ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué mediocre? Ella dice que pasó raspando y pues uno hace como esa cara de desilusión, pero lo que le puedes decir es, ahora puede ser mejor. Muchas mamás a mí me decían algo así como, pero yo qué le digo si yo le digo eso y él sigue sacando las notas más bajitas, y yo cuánto tiempo tú te dedicas a estar con él. Ojo, todos los hijos no son iguales, todos los dedos de la mano no son iguales, es cierto, los hijos tampoco. Hay unos que son súper independientes y todo te sacan 5, pero hay otros que necesitan atención tuya y que estés siguiéndole las tareas para que ese 3.7 se vuelva un 4.5. Pero no exijas cuando no estás, y si exiges es porque lo estás acompañando. Y las relaciones interpersonales. Esos son los 5 componentes básicos que vamos a empezar a manejar. Esta te la profundizo más adelante. ¿Cuáles son las funciones de la familia? La familia tiene 2 funciones. Las nutricias, que como su nombre lo indica, es de nutrir. ¿Cómo? Físicamente, que ya sabemos que vamos a dar de comida, mamás. Verduras, frutas, señora, jugos naturales, muchos carbohidratos, muchos dulces, poquitos. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Pero ¿qué tanto nutrimos emocionalmente? ¿Qué tanto elogiamos? Listo, sacó 3.7, hoy me sacó 5, eres el mejor, qué chévere, vamos a seguir haciendo, ¿lo hacemos? O el 5 cuando el niño es el mejor, en quinto o en sexto se nos volvió costumbre. Saqué este 5, ay, qué chévere, él es el mejor, ven conmigo. Eso no es un elogio, mostrar a mi hijo no es un elogio. Elogio es que él se sienta bien. Elogio es sacarlo y decirle, eres el mejor siempre, independiente que saquen 3.7. En socializantes tenemos normas y límites y protección. Normas y límites, ¿qué significa? Que hay unas normas y establecemos unos límites, y la protección, ¿hasta cuándo va? Yo tengo mamitas, y esto sí se ve mucho en escuela, y es la sobreprotección. El niño debe aprender a ser independiente. El niño debe aprender a estar allá. Es que no me quiero separar de mi mamá. Yo entiendo cuando están en procesos pequeños. Un bebé como el de Sebastián, que tiene 1 año y medio, es totalmente normal que quiera estar con su mamá. Pero un niño de 3, 4 años que ya ha ido al jardín debe ser más independiente de usted. Revise su relación con su hijo. Ahora, si su hijo ya tiene 7, 8, 9, 10, 11 años y sigue dependiendo absolutamente todo de usted, ahí estamos teniendo un inconveniente, porque él debe empezar a tomar decisiones que usted sepa, pero que decisiones que son propias de él. Hay niños que no se me mueven si el papá no le dice y tampoco es la idea. No es que se salgan de las manos, no. Es que tenemos que aprender a que ellos sean autónomos, a que no les dé miedo salir, porque este mundo se los come. Ustedes saben cómo está este mundo. Vamos a hablar de los tipos de familia para empezar a ver cuáles somos. Familia tipo cuartel. ¿Cuál? Está ahí el papá diciéndole al niño, usted lo hace, ¿por qué? Porque lo digo yo. ¿Cuál es el problema de eso? Llegan a la adolescencia y usted, ¿pero por qué está haciendo eso? Pues porque quiero. Esa es la respuesta de cuando decimos porque lo digo yo. Que todo realmente sea con un sentido, que si usted lo está castigando, él sepa por qué lo está castigando.
no que se quede ahí, ¿sí me hago entender? Otro punto acá es que este tipo de familia no es muy expresiva en afecto, y cuando uno le indaga dice, es que mi familia, es que mi mamá, es que mi papá, es que pues como yo me crié así, es que en la casa no eran muy afectivos, pero eso es algo que nuestros hijos no tienen la culpa y debemos cambiar. ¿Quién es el único inmutable? Dios. De ahí para allá todos cambiamos. Entonces aprendamos a dar afecto, porque en la medida en que yo doy afecto puedo exigir. Exigir como en amor es más fácil que exigir porque es que lo estoy diciendo yo. Además, porque lo digo yo genera resentimiento. Y acá hay un punto grave. Si usted tiene una relación, si su hijo tiene una relación difícil con usted como papá, estoy hablando de papá hombre, no mamá, sino papá hombre, va a tener una dificultad con Dios, y ya en el área espiritual vamos a ser específicos por qué. Pero sí es muy importante que ustedes empiecen a ver, ¿será que yo soy de este tipo de familia? Este tipo de familia es el extremista, cometió un error, le quitaron absolutamente todo, lo castigaron incluso físicamente y demás, pero es algo extremo. Ahí en ese momento no se puede dialogar, en ningún momento, porque nunca están realmente, pero sí los límites están demasiado claros, están al otro extremo. Este es el tipo cuartel. Otra cosa, le exigen en la madurez a un niño que se me comporte como adulto. Yo creo que ustedes conocen familias así. Pareciera que el niño tuviera 20 años y le exigen una cantidad de cosas. Ojo con los roles de los hermanos mayores. Son hermanos, no son papás. ¿Vale? El siguiente, familia tipo paseo. Entonces allá ven la señora que tiene el niño, son personas que digan que no pase lo mismo que yo y no lo dejan pasar por ningún momento. ¿Cómo así? Ejemplo, tenía un chiquito que me llega de 6 años porque del colegio lo envían porque cada vez que el niño empieza a pelear con alguien, nunca pide disculpas, le pega a todo el mundo, termina haciéndole pataleta a la profe y tras del hecho la mamá llega a dar quejas de que el niño le pegaron y el que pega es el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces suplimos, hay algo que sí es muy cierto y es un adagio popular y es que en problemas de niños uno no se debe involucrar, ¿cierto? Porque ellos deben aprender a resolver el conflicto. Si son niños de 4 años, su merced, ¿para qué pelea con la mamá? Déjelos que lo resuelvan allá, si no uno interviene, cada uno se lleva a su hijo. Pero este punto acá es porque pareciera que sintiéramos culpa y no permitimos que ellos resuelvan. Si yo no permito que ellos resuelvan, tampoco estoy incentivando la inteligencia emocional. Un punto de la inteligencia emocional es cómo resuelve los problemas mi hijo, pero si siempre se los resuelvo yo. Pero si es mi adolescente que tiene un problema, o perdónenme el término que voy a usar, que va y se roba algo y tras del hecho lo termino pagando, pero él no hace nada, porque le estoy supliendo para que el niño no sufra. Entonces no lo estoy dejando. Alguien me decía hace algún tiempo, tiene una hija de 20 años y le decía, venga, es hora de que pues, si no está estudiando que trabaje, pero que no se quede en la casa. Es que mi niña es una bebé. No. Esa es el tipo familia paseo. Una niña de 20 años, perdónenme los que tienen 20, pero ya no son bebés. Les informo que ya no son bebés. Los bebés son más o menos hasta los 2 años, ¿no? De ahí ya son infantes. Entonces empecemos a darle esa independencia. Familia bacana. Acá les quiero leer el muñeco porque sé que está pequeñito. Dice, tal vez necesite, pero por favor, ¿qué le va a faltar a mi hijo si ha tenido todo lo que ha querido? Le dice la otra, tal vez necesite algunos límites. Y le contesta a la mamá, no creo, pero bueno, si necesita límites, pues le compro límites. ¿Qué está queriendo decir acá? Estas son las familias que con las cosas materiales de alguna otra manera suplen, pero que no ponen ningún límite. Mira lo que dice ahí, si quieres le compro límites, no hay problema. Está la familia diferente a la otra porque está un poco más de afecto, pero jamás le va a poner un límite. Además, en esta relación ellos son pares, son los típicos padres que yo digo, mi hija es mi mejor amiga. Ojo con eso. Una cosa es que tu hija te tenga confianza y te cuente, pero los límites son límites y usted no puede salirse del rol de ser mamá. ¿Por qué? Porque es que en la adolescencia me las tratan y me han llegado a consulta y yo a veces pregunto, perdón, ¿son hermanas? No, ella es mi mamá. Y no por la edad, sino por la forma en que se tratan.
Son pares, no hay ningún nivel de respeto. Obviamente que cuando van a generar algún tipo de límite no se puede porque no lo hay. Entonces, la idea de mostrarles estas familias es para que ustedes empiecen a evaluar en cuál estoy. Y la familia nido. La familia nido es la familia ideal. Tiene límites, tiene amor, pero también establece unas reglas que se cumplen. Siempre están hablando, por eso se llama nido. ¿El nido qué hace? El nido protege. El nido, el pajarito, ¿cierto? Que está con sus huevitos, está mientras ellos empiezan a crecer y les enseña a comer y les enseña a salir al mundo, para que cuando salgan al mundo los niños no se me desvíen, porque ese es el punto, que ellos se me están desviando es cuando ya crecen. La pregunta que todos nos hacemos que ustedes se hacen porque yo no tengo hijos, cuando son padres y que me hacen mis hermanas es: ¿en qué estoy fallando? ¿Qué hice mal durante el camino? La respuesta no es qué ha hecho mal, sino qué puede hacer y qué podemos corregir. Lo que se hizo, pero ahora, ¿su hijo cuántos años tiene? 2, 3, 4, 5, 15, 17, ¿todavía se puede hacer? Claro, pero es de tomar la decisión. Acá vemos donde dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Aquí nos están hablando de ¿qué? A los hijos que tenemos aquí, de empezar a obedecer a nuestros padres, pero también nos está hablando a los papás de empezar a corregir a nuestros hijos. Y cuando corregimos debemos corregir con ese amor, pero habiendo sembrado en ellos amor. Lo que les digo, no seamos tipo cuartel. ¿Cuál era el tipo cuartel? Lo recuerdan, el primero, que es aquel que solo exige pero no da amor. Eso hace que su hijo se distancie más y que generemos una serie de riesgos. Y es que vayan y busquen donde no tienen que buscar la confianza. Pero tampoco podemos ser el bacano. ¿Por qué? Porque el bacano es el que genera ese tipo de situaciones en las cuales de alguna u otra manera nos llenan de cosas. Ustedes han visto personas, yo creo que sí las han visto un restaurante donde todos tienen celular hasta el niño de 2 años. Listo, ahorita vamos a hablar un poco de eso y eso que tanto incentiva la inteligencia emocional. Vamos a hablar de las funciones de la familia. Está el área espiritual, el área emocional y el área física. Entonces, en el área espiritual, nos habla 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Efesios 6:4 que nos habla, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En esta área espiritual voy a dejar un momento a Tere, que les va a explicar que tiene 3 hijos. Ella los ha levantado en amonestación del Señor y nos puede explicar un poco mejor esta área. Bueno, pareciera que entender mucho el comportamiento de los niños, por ejemplo, a nivel emocional, intelectual, podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la parte espiritual, no? Como que cómo lo llevo a la vez en mi hijo. Y nos hemos podido dar cuenta, por ejemplo, en escuela dominical, se nota muy claramente cuál es ese niño que ha tenido un acompañamiento espiritualmente. Y no lo digo que es de aquí, porque el tiempo que nosotros estamos con los niños en la escuela dominical es mínimo. Quiere decir que ese niño en su casa ha tenido un ejemplo. Quiere decir que ese niño en su casa ve a papá y a mamá quizá orar, alabando, cuando ve la circunstancia tal vez difícil, él se da cuenta que a quien acude primeramente es su papá y su mamá, ¿sí? Y eso se nota. Además, como decía Eli, miren, yo les decía al principio cuando iniciamos, ser papá no es fácil. ¿O a quién le ha sido fácil? Y menos cuando pensamos en el futuro, ¿verdad? Porque ¿qué será cuando ese niño tenga 18, 20, 25 y esté en la universidad y empieza a ver realmente el mundo que nos rodea? No podemos tener otros. Yo creo que tal vez muchos aquí hemos pensado qué bueno podría ser tenerlos en una burbuja. ¿No lo han pensado? Que no salga, que no vea, que no se llene, que no le propongan, que no se deslice. Pero eso es imposible. Entonces, precisamente todas estas herramientas que estamos recibiendo hoy, claro que nos ayudan y nos aportan para ayudarlos a ellos espiritualmente. Entonces, por la gracia de Dios, como decía Eli ahora, no por mí,
porque he sido una mujer llena de errores, de fallas, y Dios obra en mi vida. Pero pues cuando empezamos, ya la mayor tiene 28, cuando empecé fue difícil. Y yo decía, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo hago? Pero miren que el depender nosotros de Dios, aún esas herramientas Él las va a proporcionar. Y aún esa sabiduría nos va a dar para cómo acompañarlos a ellos y cómo afrontar juntos las situaciones de ellos. Yo recuerdo que Isabela estaba como en quinto, la menor como en quinto de primaria, no, en tercero. Y pues desde esa edad, miren cómo hemos avanzado, o sea, yo no sé si para bien o para mal, pero yo me acuerdo que yo por allá desde los 15, 16 que empezábamos a hablar de novios, ¿sí o no? O de que me gusta, o de sí, del muchacho, del chico. De 8 años, me estaba diciendo mi hija, bueno, mamá, ¿y puedo tener novio? Y yo, claro, porque eso era lo que ella veía en el colegio. Pues, ¿qué me tocó hacer inmediatamente? Orar y pedirle a Dios que me diera la dirección. ¿Cómo la dirijo? ¿Cómo no? Porque pues no la puedo truncar porque realmente eso es algo natural o no. Pero la edad no era la correcta. Entonces eso, por ejemplo, Dios me ha guiado a dirigirlos, a hablar, a orar con ellos. Toda circunstancia, toda necesidad de ellos, toda lucha, todo berrinche, todo lo que acontezca con nuestros hijos, hemos de ir a la presencia de Dios. Y preferiblemente con ellos, los dos, poniendo todo en la presencia de Dios. Algo que entonces a nosotros nos atormenta mucho y en lo cual pensamos es cómo se va a desarrollar él frente a X circunstancias. Y era lo que veíamos ahora. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Porque miren, un día, por la razón que sea, no vamos a estar. Por más que los amamos, por más protección que queremos brindarle, pero eso no va a ser posible. El segundo que está en la universidad, pues se siente como un mosco en leche. ¿Por qué? Porque él tiene unas bases, él tiene ya un conocimiento de Dios, un temor de Dios. Y en la universidad que se ve, ¿no? Pues rumba, trago, droga, sexo, no entremos a clase, pero él la tiene clara. ¿Qué tengo que hacer yo como mamá? Postrarme a orar y a pedirle a Dios que le dé a él sabiduría, que lo guarde, que lo proteja, que envíe ángeles, que le entienda el propósito por el cual fue creado y que sí, que es diferente, porque nuestros hijos van a ser diferentes, no son iguales a los demás. Entonces, mire que es bien importante porque precisamente la inteligencia emocional, ¿de qué se trata? De cómo el niño maneja y afronta las emociones, las circunstancias que pasa y que vive. Y eso no es lo que tenemos que estar haciendo a diario en la vida de fe. Tomando decisiones. ¿Qué hago con esto? ¿Me involucro en esto? ¿Qué actitud tomo? ¿De qué forma me dirijo a los demás? Eso es lo que estamos haciendo todos los días en la vida de fe. Ellos también. Entonces lo que nosotros anhelamos es que obviamente ellos también aprendan desde pequeños, miren, desde bebés. Aquí pues únicamente de 1 año en adelante pueden estar en la escuela dominical, pero cuando somos papás, desde que están en el vientre, hablándoles de la palabra, orando, y ellos lo van a ver. Y hay un alto porcentaje que ellos lo hagan, como decía Eli. ¿Por qué? Porque lo han visto. Y tal vez ustedes pueden, un domingo, cuando estamos en la alabanza, pueden observar a algunos de los niños. Y la gran mayoría de ellos se conecta con la alabanza. La gran mayoría, yo he visto a tu chiquito, ¿cómo es que se llama, Pau? A Isaac, y él está ahí alabando y voltea a mirar al papá y a la mamá. A ver, ¿qué están haciendo ellos? Pues si ellos estuvieran echando globos, ¿sí? Él haría lo mismo, pero como los ve alabando, él, y a veces cierra hasta los ojos y todo, porque lo ve, porque lo ven, ellos imitan todo. Y claro que sí, la palabra exactamente nos está hablando.
en Deuteronomio 6. Ay, se me perdió. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. 6 del 1, 4, 5, 6, 8, está hablando de eso. Entonces fíjese quién es el primero que tiene que tener la fe. ¿Quién es el primero que tiene que estar seguro de la salvación, de lo que Dios ha hecho, de lo que puede hacer, de la esperanza que tiene? Yo como mamá. Porque si yo no persevero, si yo no prevalezco, a ellos les va a quedar un poco más difícil. No que es imposible, pero les va a quedar un poco más difícil. Entonces, que ellos puedan tener, o sea, que esa inteligencia emocional que logremos generar en ellos, los lleve también a optar por la vida de fe, los lleve también a amar a Dios, a buscar a Dios. Miren, no hay mayor logro como padres que nuestros hijos decidan seguir a Cristo, decidan servirle, decidan un día morir por Él. No hay mayor logro. Se les puede dar la mejor educación, los mejores cuidados, las mejores cosas materiales, la mejor alimentación, y ahí lo vimos, las mejores nutricias, el mejor amor, la mejor comunicación, pero si no le enseñamos lo espiritual. Entonces, si hay alguna preocupación desde la iglesia y más específicamente desde la escuela dominical, es ese. Poder que todos esos pequeños que asisten cada domingo a la escuela dominical sean guardados para Él y que tengan esa vida de fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios los llame. En este mundo tan difícil que estamos viviendo. Entonces, por eso hoy, pues Eli nos está ayudando y nos está guiando en esa parte. Y lo único que les puedo decir es que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible con esos pequeños y no hay dificultad. Él me recordaba ahora cuando Juan Esteban, ella decía que cuando saca mala nota, no, Juan Esteban perdió el año, estaba en 8º, imagínense. Y igual, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos para ayudarlo y impulsarlo a que no sea la derrota, sino cómo gana de eso? Yo fui la primera que me enteré porque pues tengo mayor comunicación con ellos. Yo le dije, bueno, tienes que enfrentar a tu papá porque tenía que dejarle a él la responsabilidad de cierta forma. Pero yo me fui por el otro lado y le dije a mi esposo, le dije, pilas porque Juan ya perdió el año. Y él va a hablar contigo, así que de una vez ve pensando, ve mirando cómo lo vas a manejar, qué le vas a decir, no sé. Él lo afrontó y él tuvo que ir a hablar con su papá. Y él no sabía pues que el papá sabía, ¿no? Pero fíjense que, ¿y qué es lo que le ha brindado a él eso? ¿Sí? Todo lo que nos hablaba hoy, que nosotros como padres y como familia proveemos a los chiquitos, emocionalmente, ¿sí? Nutricionalmente también, pero principalmente espiritualmente. Esa es mi dirección hoy, mi aporte hoy. Vamos a hacer una actividad, porque la idea es que después de la actividad son casos, son 4 casos, nos vamos a dividir en grupos de 10 y vamos a tener una niña y un niño. La idea es que ustedes van a resolver 4 preguntas en la cabeza del niño y en la cabeza de la niña. O sea, son las mismas preguntas, pero me refiero cómo la manejarían. Si tengo una hija, pues me voy para el lado de la muñeca y si no, para el muñeco. Y si tengo los dos, pues voy a ayudar a solucionar en los dos. Vamos a tener 15 minutos para resolver esas preguntas en cada muñequito, donde ahí dice, entonces, determinada pregunta, entonces colóquela en la cabeza, la otra la vamos a colocar en las manos. ¿Para qué vamos a hacer esta tarea en este momento? Ya sabemos qué es la inteligencia emocional, ya sabemos qué debemos desarrollar, lo que no sabemos es cómo lo vamos a hacer, que eso es lo que va a ir después de la actividad, pero vamos a mirar qué herramientas tenemos para que cuando ya empiece a contarles cómo las vamos a incentivar, diga, ya,
Entonces creo que así no iba. ¿Listo? Entonces van formándose de a grupitos. Entonces si quieren vamos por naves. Son 4 básicamente, entonces si quieren unos atrás, otros acá y otros acá adelante. Se hacen en círculos y ya les voy a pasar las muñequitas. De a 10, por favor. Les voy a leer el caso. Caso número 1. Paul es un joven de 17 años quien se destacó por su excelente rendimiento académico en el colegio, IFET sobresaliente. Sin embargo, no ha ingresado a la universidad porque no sabe qué estudiar. Desde los 14 años viene presentando un comportamiento diferente, lo cual llama la atención de sus padres. Se aisló y se ha mostrado muy agresivo con sus padres y hermana de 10 años. Refiere la madre, no se le puede hablar. Y al padre lo evita todo el tiempo. No sale del cuarto, dice que tiene mucho que leer y que no quiere interrupciones. Sin embargo, su madre se enteró que está en grupos de redes sociales para suicidas. Y cuando lo confrontan esta situación, refiere que su vida no tiene un propósito y que no quiere vivir. Ustedes son los padres de Paul. Bueno, ahí pues evidentemente se está notando que Paul tiene un conflicto desde hace ya varios años y ha habido una ausencia tanto del padre y no hay una autoridad de la madre, ¿sí? Entonces acá pues llegamos como a la conclusión de que pues, el problema de Paul pues, es un problema de soledad de compañía y hay que preguntarle a él qué pasó, ¿sí? O sea, ¿por qué decirle que él no está solo, que hay una solución? Enseñarle y darle el conocimiento de Dios, o sea, nosotros decirle que todo tiene una solución. Eso es en cuanto a la parte... ¿sí? Las acciones. Bueno, una reflexión en familia, porque pues evidentemente no... Como les decía, o sea, todo eso fue un detonante de algo. Paul no llegó a esos grupos de redes sociales por... Sí fue porque le llegó por algo, pero pues entró porque pues de pronto encontró ahí una salida o alguien lo escuchó y alguien le dijo, no sé, con lo que lo haya seducido para poderlo atar a eso. Una acción sería hacer algo que a él le guste. De todas formas, ahí dice que Paul era un niño muy pilo. En el ICFES le fue muy bien, lo que pasa es que no tenía un sentido para encontrar como una carrera, una profesión, algo que querer estudiar. Y buscar también una ayuda profesional. Sí, o sea, todos dependemos de Dios, todos estamos ligados a Él, pero pues de todas formas estamos en un cuerpo y tenemos unas enfermedades, unas cosas que son de la carne, que si bien espiritualmente las podemos curar, pero de todas formas todos necesitamos también ese tipo de ayuda, alguien que nos guíe y que nos dé una salida, que nos ayude a buscar soluciones. Hacerle un seguimiento a Paul, no dejarlo solo, estar pendiente. Bueno, esta ya es una apreciación personal mía, no sé hasta qué punto uno puede llegar a ser represivo, pero evidentemente el celular y el grupo le están causando daño, no sé hasta qué punto sea bueno quitárselo o limitarlo, porque efectivamente ese es el arma que él tiene en sus manos. No es un cuchillo, pero eso es lo que lo está llevando o sea, le está generando esa tendencia suicida. Bueno, en la parte espiritual, orar por él, orar como tú decías, Tere, todo el tiempo estar orando y pidiéndole a Dios sabiduría para poder actuar con él y para él. Reprender, enseñarle con el ejemplo. O sea, no es decirle, bueno, vaya y ore y luego me dice a ver cómo le fue, sino decirle, venga, vamos a orar. Mira, Dios puede, Dios nos guía, Dios va a estar con nosotros, todo va a cambiar, todo va a estar mejor. Pero pues si nosotros no lo hacemos con Él, eso no va a pasar. Y pues el amor que todo lo puede, el amor que Dios nos dio, se nos va a ver reflejados en el niño.
Bueno, y en la inteligencia emocional, pues dedicarle mucho tiempo, estar con él, estar pendientes, cuidarlo, protegerlo, eh, darle un sentido, o sea, mostrarle que la vida tiene sentido, que la vida no es perfecta, pero que hay solución, todo tiene una salida, o sea, no hay nada que no se pueda también en Dios. Planes familiares, salir con él, no sé, hacer deporte, él le debe gustar algo, es descubrirle, preguntarle, yo creo que también es un tema de comunicación, entonces no sabemos qué le gusta, pues si no se le preguntamos, ¿cómo vamos a saberlo? ¿Sí? Entonces eso también podría ser una. Y darle a entender que la vida tiene un sentido, que Dios le dio, o sea, Dios tiene un propósito. En unas ocasiones nosotros no entendemos cuál es ese propósito, pero pues la idea es buscarlo y encontrarlo y seguro que ese propósito va a llegar. Entonces pues creo que como hasta ahí es lo que tenemos en cuanto a Paul. Caso número 2. Mili es una preadolescente de 12 años, hermana menor de 2 hermanos de 25 y 20 años. Su padre es muy estricto en las reglas de la casa y la madre es excesivamente limpia con los quehaceres del hogar. Mili es una excelente estudiante, la primera de la clase, muy social y ayuda a todos en el colegio, pero no permite los errores, por lo cual ningún compañero se quiere reunir con ella porque los grita y les impone lo que ella ha propuesto. Esto ha generado un conflicto en la menor para manejar las relaciones con los otros compañeros. Bueno, lo que nosotros discutíamos, qué palabras le diríamos, que es la primera pregunta, sería como empezar haciendo preguntas a Mili. Entonces, ¿por qué te molesta tanto que tus compañeros se equivoquen? ¿Tú te equivocas? ¿Cómo te sientes cuando te equivocas? ¿Te gusta que te rechacen o te griten cuando te equivocas? Y después, obviamente, seguramente se va a dar ahí una reflexión. El caso dice que los papás de ella son igual a ella copió la actitud de sus papás, entonces si se da la discusión de que ella se siente mal y bueno, quizá porque ellos también la rechazan cuando se equivoca, entonces lo siguiente que discutíamos era decirle perdónanos por gritarte cuando te equivocas, eso en cuanto a las palabras. En cuanto a las acciones, lo primero como pedir perdón y evaluar como familia qué es lo que ha hecho que ella copie esa actitud, pues que no es positiva. Lo segundo es como enseñarle a que respete que todas las personas son diferentes, a que aprecie a todos aunque sean diferentes y que entienda que igual todos tienen buenas ideas y todos pueden aportar. Animarla a que se disculpe con sus compañeros, a que les exprese lo que siente y cómo le gustan las cosas a ella sin gritar y sin imponerse, a que comparta más con sus compañeros y los conozca mejor. Y en la parte espiritual, orar con ella y orar por ella, pues para que Dios la ayude a manejar sus emociones y esa en particular. Hablar de cómo el Señor nos perdona, nos ama y es paciente con nosotros por encima de nuestros errores. Entonces, pues que debemos aprender de eso. Y cómo motivarla, pues motivarla a seguir siendo líder, o sea, no opacar eso en ella y esa actitud como de querer que las cosas siempre salgan bien, pero entendiendo que cada persona es diferente y que igual siempre todos vamos a fallar. Ayudarla a que aprenda a identificar la molestia, qué siente cuando los demás se equivocan y a que trate en ese momento de identificarla y haga algo para manejarla. Entonces, aléjate, cállate un momento para que no explote, porque lo que dice es que ella los grita y se impone. Hacerle seguimiento al tema y cambiar como padres la actitud que ella aprendió, o sea, hacer como un compromiso también de no seguir haciendo algo que ella misma está replicando pues en el colegio. Pues básicamente para el niño pues es muy similar. Se planteaba, digamos, en la primera parte que eran las palabras con las cuales se iba a apoyar al niño o a la niña, más o menos la misma, pues ya que lo primero que tenemos que hacer es identificar pues de raíz qué es lo que está sucediendo. Pues en la segunda parte,
que eran ya las actividades específicas que se iban a tener con el niño pues para ayudarlo, trabajar con él en que sea un poco más tolerante, que sea respetuoso con la manera de pensar de todos los niños, darle la importancia que tiene el trabajo en equipo y la importancia de entender que todas las opiniones que tienen los niños son válidas, así como las puede tener ella, y que así mismo como ellos se equivocan, ella o él también podría equivocarse en cualquier momento. En el tema espiritual, hacerle entender que lo primero es el perdón, y que pues muchas veces que nosotros nos perdonemos, nos equivoquemos siempre, el único que nos puede perdonar es Dios, y pues nosotros de esa misma manera tenemos que perdonar a todos los errores que tengan los demás. Orar mucho, orar en familia, y hacerle entender la importancia del amor para todos los que nos rodean. El tema de inteligencia emocional, pues básicamente hacerle entender, y viene mucho de los padres, que todo en exceso es malo, y como los niños copian todo, pues hay unos límites para todos los pensamientos que podamos tener, pero básicamente no de pronto poner una pared, ni porque el niño seguramente es un líder nato, podría ser un líder nato, entonces tampoco tenemos que decir que esa no debe ser así, sino que el cómo lo está haciendo de pronto es la manera que no debe ser de pronto gritando a los compañeros, sino entendiéndolos, pero también incentivar a que, bien, si es un líder, siga siendo líder, pero cómo hágalo sin herir a los demás, respetando a todos. Ese tema es bien importante para la inteligencia emocional. Gracias. Caso 3. Puki y Maro son hermanos, se llevan 7 meses, tienen 8 años, y lo que hace el uno, el otro intenta mejorarlo. Con el fin de obtener el reconocimiento de sus padres, cada día la competencia crece más en ellos. Incluso en el colegio, Puki habla mal de Maro para que los niños se alejen de él, y Maro le esconde los trabajos a Puki para que le vaya mal. Esta situación se ha tornado difícil en casa porque no quieren compartir los mismos espacios y se pelean por estar con los padres. Han llegado a golpearse. Bueno, lo primero es ¿qué hacemos nosotros, no? Entonces, en el caso del niño, entonces nosotros los llamaríamos y les diríamos que los amamos por igual, que los dos son nuestros hijos, les decimos que los hermanos se quieren, les decimos que cuando nosotros ya no estemos, pues que se tiene al uno con el otro y que se tienen que cuidar. Le explicamos al niño que él es el hombre que debe cuidarla, respetarla y no formar una competencia con su hermana. Y le explicamos que cada uno tiene dones y habilidades diferentes y que cada uno es bueno en su don y en su talento. Entonces, que por eso no tienen que competir. ¿Cuáles serían las acciones? Entonces, les exigimos que se pidan perdón, que se abracen por un tiempo hasta que se disculpen el uno al otro. Y espiritual muestre, pues le mostramos que como Jesús no vino a competir, y siendo él el varón, sino él vino a servir. Oramos con el niño y le mostramos con la palabra de Dios, pues qué es lo que le agrada y qué no le agrada a Dios. Y como padre, estar todo el tiempo pues clamando por nuestros hijos. En la parte de inteligencia emocional, pues colocarlos a trabajar juntos, de modo que se ayuden mutuamente. Bueno, ¿qué les diríamos? Pues coincidimos que a los dos se les tiene que decir como que a los dos los amamos por igual y todo. Pues nosotros pensamos que la niña es más emocional, entonces nos vamos por el lado de que toca decirle que ellos son hermanos y que se deben querer mucho, lo mismo que a los dos se quieren por igual, y él es tu hermanito y tu gran amor puede ayudarlo a que dejen de discutir. O sea, como más tocarle la emoción a la niña. ¿Qué haríamos?
actividades en familia. Entonces, pues hablábamos en el grupo que como actividades que permitan que entre los dos se ayuden, ¿sí? No sé, alguna actividad en el parque o algo, ¿sí? Pero con los papás, porque pues la idea es que ellos también con el ejemplo miren lo que se hace. Pues esto yo no los discutí con ellos, qué pena, pero yo decía como una reflexión, imagínate tu vida sin tu hermano. O sea, ¿cómo estaría tu vida ahora si no tuvieras tu hermanito? ¿Sí? Entonces, como que, pues en este caso la niña empiece a hablar con los papis o la mamá, no sé, a veces yo creo que con la mamá, que es más emocional. Sí, sí, porque pues el papá tal vez lo ve desde otro punto de vista. Escribirle una carta al hermano diciéndole las cosas que pues, le gustan de él y que no. Recordar lo que amas de tu hermano. Entonces, sí, ellos se discuten porque acá dice que llegan hasta a golpearse y todo, pero yo pienso que como que entre los dos, pues que ella diga qué es lo que tú amas, acuérdate cuando tu hermano era un bebé, te acuerdas que tú me ayudabas a tal cosa, bueno, claro que es que son como casi de la misma edad, pero pienso yo que, y yo pienso que podrían alejarse un tiempo con papá y mamá para que ellos empiecen a extrañar esa presencia del hermanito, no sé, en esto soy nueva. Bueno, espiritualmente, pues nosotros decíamos que leer con ellos la Biblia, mostrándoles el amor y el perdón entre hermanos, entonces mostrándole todas las historias que hay en la Biblia sobre los hermanos, ¿sí? Cómo salieron adelante, las discusiones que había. Enseñarle el amor de Dios por medio de nosotros. Hacer que oren el uno por el otro, ¿sí? La oración en familia básica y mostrarles también pues a través de la Biblia el perdón de Dios hacia nosotros para que ellos pues así pudieran experimentar ese perdón hacia el hermanito. Y en la parte ¿qué? De inteligencia emocional. Entonces, que motivarlos, ayudarlos a ambos por igual, no tener preferido. Yo pensaba que, pues ahorita que estaban hablando en este caso, que yo creo que tiene que haber mucha inteligencia emocional por parte de los papás, porque en algún momento debió haber una actitud de parte de nosotros como papás para que ellos compitan por nuestra preferencia. Entonces yo creo que el no tener un preferido es una actividad de inteligencia emocional para nosotros. O sea, sí, uno de los compañeros decía, a los dos se les compra por igual. Sí, pero yo pienso que palabras destructivas son, como a su hermano si le va bien y a usted no, como su hermano si se comporta bien y usted no. Entonces yo pienso que aquí esa parte de inteligencia emocional tiene que empezar por los papás, para así poderlos guiar. Bueno, gracias. Gracias. Caso cuarto. Pinky es una niña de 5 años, tiene una hermanita de 1 año y vive con la mamá. Cuando llega al jardín llora mucho y le dice a la profe que la mamá no la quiere, que nunca está para jugar con ella. Dice que desde que nació la hermanita no le presta atención, por lo que Pinky se ha vuelto a orinar en los interiores y hace pataleta continuamente en todo lugar público. Bueno, nosotros con mi esposa tenemos un caso prácticamente igual. Pero pues me tocó la niña y el niño, pero tenemos un hijo que cuando nació Ivana, él le lleva 4 años, ¿sí? Y pues la verdad es inevitable que haga ese tipo de cosas, porque siempre va a haber, o sea, cuando él estaba solito, él era el centro de atención en la casa, pero llega otra persona, entonces pues es inevitable que se va a repartir ese amor, ¿sí? Entonces a nosotros nos pasó con Joel, él se empezó a hacer chichi, en el colegio nos llamó la psicóloga que él decía que pues que la hermanita y que no sé qué, bueno, en fin, eso es inevitable, pero bueno, dentro de lo que nosotros escribimos para Pinky, que es la niña, es que tenemos que darle palabras como te amo, te pido perdón, ¿sí? Porque uno como papá no se da cuenta que también pues comete el error de dedicarle más tiempo al bebé, al recién llegado, que a ellos, ¿sí? Eres muy
importante, eres única, mi amor es para los dos. En el caso del niño. Para el caso del niño tenemos, eres importante, tendrás mi apoyo incondicional, te amo, estaré aquí para ti siempre, eres único, eres el ejemplo de la casa y te necesito. Bueno, en el tema de acciones, colocamos hacer actividades y salir juntos, motivar con premios, tiempo juntos, mamá y Pinky, muchos abrazos, mucho afecto y mucho amor, ¿sí? Para el caso del niño tenemos incluirlo en las actividades con el bebé, tener un diálogo motivacional con el niño, abrazarlo y buscar tiempo pues, para poder compartir y jugar con él. Bueno, en el tema espiritual, colocamos orar con Pinky, leer historias bíblicas, pero nunca se les ocurra leerle Caín y Abel, no mentira. Adorar juntos, involucrar al papá, y nos comentaba una compañera que hacían una actividad de que se reunían en familia y hacían un tema de la vela de agradecimiento. Es que colocaban una velita y se prendía una velita pues para dar agradecimiento. Pues en el caso mío particular, Joel se aferró pues más a mí porque pues la mamá, como está el tema de lactancia y todo eso, o sea, es difícil. Entonces ahí tiene que uno, el papá pues cogerle mucho más dedicación al otro que está más grandecito. Para el tema espiritual nosotros colocamos orar con él y por él, recordarle la palabra, que dice la palabra respecto pues a lo valioso que es él como persona y reprender si es que hay algún espíritu también molestando. Perdón, también traerlo al culto todos los domingos, se nos olvidó. Sí, bueno, en el tema de inteligencia emocional, incentivar el arte, la música, el baile, o sea, buscar lo que a él le gusta, o a ella en este caso, reafirmar su autoestima, la seguridad, que sienta que él se sienta seguro, la empatía, involucrar en actividades con la hermana. Y nosotros colocamos dar ejemplo como adultos en el tema de tener tranquilidad y autocontrol de emociones, tener actividades lúdicas en donde se desarrolle pues, la empatía en el caso del niño. Listo, eso es todo. Bueno, muchas gracias a todos. En gran parte de lo que dijeron es cómo se incentiva la inteligencia emocional, pero entonces ahora vamos a concluir con algunas cosas que nos va a ayudar. Lo que ustedes dijeron, muchas gracias por la participación y yo creo que a todos nos aporta desde las diferentes edades que vimos. Todos los casos son ciertos, lo único que no son ciertos obviamente son los nombres, ¿no? Pero la idea sí era para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces vamos a seguir con la presentación. Vamos a hablar y vamos en inteligencia emocional. Entonces la inteligencia emocional, como me lo estaban contando ustedes, porque ustedes ahora nos estaban explicando, y es dar ejemplo, estar con nuestros hijos, escucharlos, y definitivamente es involucrarlos en todas esas áreas en las cuales necesitamos que ellos empiecen a crecer, porque todo es aprendido. Acá entonces es transmitida de los padres a los hijos. Acá le colocaba a los dos chicos donde dice tú eres mi gran ejemplo y él está haciendo lo mismo que el papá. Nosotros cuando estuvimos en escuela dominical con los niños de 1 y 2 años hace un año, teníamos una niña que era muy bonita, hace 1 año y medio. Y esta niña oraba con nosotros y ella era la que empezaba y ponía sus manitos y empezaba a orar. Eso da ejemplo de lo que hacen en la casa con ella, que es enseñarle a orar. Tengo una amiga que nos envió esta semana un video de una canción que colocamos arriba que dice que el amigo del sapo es Jesús.
Y ella la cantaba y la niña respondía que el amigo del sapo era Jesús. Es una canción que colocamos en escuela. Pero es ahí como el ejemplo es todo. En el área espiritual, hace un año y medio a mí me preguntaba una mamá y me decía, ¿cómo hago para incentivarlo? Le decía, cuéntame un poquito de tu vida espiritual sin ser tan entrometida. Hacen devocional familiar juntos. ¿Qué quiero decir con eso? Oran, leen, le leen al niño el cuento de los cuenticos de la Biblia, los libritos que venden. No lo hacemos. Esa es una forma de pensar, incentivar, porque pues la bebé de ella era pequeña. En el caso de los niños, cuando empiezan 7, 8 años, ven y oramos. Oremos por los alimentos. Es que hasta nuestras familias, cuando le digo a mi familia que es inconversa, oremos, incluso a veces se me pasa, ¿no? Yo lo confieso, en la comida, y me dice mi papá, ven, ¿no es que no íbamos a orar? Y yo, sí, oremos. Entonces, esto es transmitido de los padres a los hijos. Es una conducta aprendida y ellos siguen el modelo, que es lo que hemos dicho. Es lo que los he venido contando y es lo que dijimos ahorita. ¿Cómo yo afronto mi dificultad? ¿Cómo yo afronto mi problema? Si yo soy una persona o mi familia, hay alguien que es depresivo, ¿cómo sus hijos están viendo que usted está afrontando eso? En una dificultad es cuando yo me alejo más de Dios o cuando me acerco más. En cuanto a la parte espiritual, ahora, ¿cómo arreglo los problemas? ¿A gritos? Entonces vamos en Transmilenio y el otro me empujó y yo ¿cómo reaccioné? No es lo que usted dice, sino lo que usted hace en todo tiempo. Por algo dicen que los verdugos son los hijos, que los verdugos más grandes son los hijos. ¿Por qué? Porque ellos no miran lo que usted dice, sino lo que usted hace. ¿Por qué llegan a la adolescencia y se pierde el tema de Dios? ¿Por qué siempre pasa eso? Primero, yo les explico, la adolescencia es un proceso en el cual uno empieza a dudar de todo, pero también está la fortaleza espiritual que tiene usted. La vida, esa comunión con Cristo que usted tiene, es eso que se ve. Por eso es tan difícil manejarlo cuando hay religión. Religión, venir a un domingo, cada domingo a determinada iglesia, a hacer determinados ritos, pero no es algo que nazca. Si no es algo que nace, es algo que se va a perder. Entonces, en el área espiritual, ¿qué es? Es un sentimiento básico de confianza en la vida, el mundo y sí mismo. ¿Qué pasa? Yo digo, no tengo sentido de vida, no hay un Dios. Si ustedes ven y ustedes miran todos los programas que hay de codependencia, de alcohólicas, el primer paso es, dependa de un ser superior, dice Al-Anon. Dependa de un... ¿Por qué? Porque es el que da sentido a la vida cuando solo tiene dificultades. Yo creo que a todos alguna vez en algún año de la vida nos ha pasado que todo lo malo nos pasó ese año, nos quedamos sin trabajo, se murió alguien, peleamos, hicimos, y en ese momento es cuando necesitamos algo más que este mundo, que es Dios. Pero si usted nunca se lo enseñó desde niño, va a ser muy difícil, desde lo que usted crea. Pero enséñele que existe un ser superior por el cual necesita un propósito en la vida. Como les estaba explicando ahorita, en la adolescencia se va ese sentido precisamente porque yo no sé si mis creencias son reales, porque lo que yo he visto durante mi vida no me ha convencido, porque lo que yo soy no sé si soy, porque no sé si lo que quiero. Y eso esa es la transición de la adolescencia. Entonces es totalmente normal. Pero lo que hayamos hecho durante ese proceso es el que nos va a ayudar. Ahora, tengo un hijo adolescente, mi hijo adolescente no tiene un propósito de vida, no hay un Dios porque yo no lo conocía antes. ¿Qué hago hoy en día? Primero, lo que nos decían acá en el caso de Paul, de 17 años, necesitamos ayuda profesional porque este niño ya está pensando en ideas suicidas. Hay que mirar qué tan planeadas las tiene. Escuchemos cuando nuestro hijo dice no quiero vivir. Es una alerta para que usted diga, oiga, ¿qué estoy haciendo? Como por allí nos decían, tal vez no le estoy poniendo el cuidado suficiente. Una niña que tiene 6 años no me puede decir que no quiere vivir. ¿Qué está pasando con la familia? Entonces, más allá de eso, las quejas de los niños hay que escucharlas, pero no solo escucharlas, sino atenderlas y especificar qué es lo que está sucediendo. La regulación emocional de saber en cuanto a los niveles de estimulación, tensión y capacidad de modulación de impulsos, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo modula usted los impulsos? Es que el niño es impulsivo. ¿Cómo es usted? Impulsivo. Ok, ¿la impulsividad nos ayuda? No, porque la impulsividad es actuar sin pensar y pensar después de haberlo hecho. Ya es demasiado tarde. Si dejamos que un niño haga eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el colegio?
Mínimo, usted va a estar citado cada 8 días. Entonces, ¿cómo le ayuda a controlar los impulsos? Pregunta, ¿cómo maneja usted los impulsos? Entonces empecemos a trabajar con nosotros en manejar los impulsos y en decirle, no, espera, mi amor, hay que pensar. Y si usted se equivocó, importantísimo lo que decía un grupo, pida perdón. Reconozca que usted se equivoca. ¿Cuál es el error de nosotros? Cuando los niños son pequeños, empiezan a vernos con un proceso de que somos los superhéroes, pero cuando empiezan a ver que tenemos falencias, ahí empieza el problema. Vamos a ver lo del tema de desarrollo cognitivo y funciones mentales y neuropsicológicas. Básicamente es empezar a estimular lo que le decía. ¿Recuerdan las 9 inteligencias que les dije al inicio? Es estimularlos en todas las áreas. Tú puedes, mamá, es que me queda difícil, es que el muñeco es horrible, es que la suma me queda mal. No, vamos a hacerlo, tú puedes hacerlo. Pero nunca me digan esto. Sí, pero, cuando usted dice pero, está diciéndole todo lo que acaba de decir no es. A usted no sirve. Entonces, sí, y lo vamos a hacer mejor. No me le coloque pero. Y es que quiere decir que va hacia adelante, pero es que usted acaba de decir que no sirve para nada. Listo, ¿cómo se incentiva según las etapas? Periodo de dependencia absoluta de 0 a 6 meses. Si usted tiene un bebé recién nacido o tiene alguien que tenga un bebé de 0 a 6 meses, primero y paso importante, el niño ¿por qué se ríe? Porque usted lo está mirando y se está riendo con él. Es conducta aprendida. Necesita atención. Según Ainsworth, en 1970, mire que es bien viejo, ¿no? 1970, dice que eso refiere que desde ahí empieza el apego. Cuando hablo de tiempo es que esto no es nuevo, llevamos más de 40 años hablando de lo mismo. Que usted tiene un bebé y si lo ve, corríjalo en su familia. Yo creo que lo ha visto, ¿no? Están lactando el bebé y está este bicho acá. No, usted tiene que estar mirando al niño. Por favor, si lo ve, corríjalo, porque su hijo está aprendiendo desde ahí. El apego, primer vínculo afectivo y primera forma en que le estamos enseñando a ser inteligente emocionalmente y le estamos diciendo te amo. Segunda etapa, periodo de dependencia relativa de 6 meses a 2 años, donde el niño está aprendiendo a ser independiente, pero necesita que mirarme para que yo apruebe o desapruebe lo que hace. Si está haciendo algo que no, lo voy a desaprobar y le voy a decir, no, mi amor, o hagamos otra cosa. Si está haciendo algo positivo, lo vamos a elogiar, como me decían por acá. Entonces, eso es importante hacerlo. Hasta los 2 años es dependiente, claro, pero lo vamos a empezar a soltar. ¿Cómo? Empezándolo a llevar a escuela dominical. Lo podemos empezar a subir, hay mamitas que se tendrán que quedar arriba hasta que el niño suelte, pero es importante que usted le enseñe que cada 8 días va a estar con otros niños. Ya cuando entre al jardín va a ser más fácil. ¿Cómo se la estoy incentivando ahí? En la medida en que le presto atención. ¿Qué no funciona? Usted con el celular y el niño jugando. No, calidad de tiempo es que su bebé está aprendiendo y debe ponerle cuidado. El computador no va, el celular puede esperar, pero su hijo, esa etapa se va muy rápido y ahí es cuando aprende independencia. ¿Y qué tan importante es para usted? ¿Se habla hasta los 2 años? No. Entonces, ¿qué funciona? Su relación, tu interacción. Si no hay interacción, hasta ahí no me le ha estimulado inteligencia emocional. Aquí es solo contacto. Hacia la independencia, mayor de 2 años, ¿ven el niño que está haciendo? Computador. ¿Qué dice qué hablamos en este momento de la tecnología? La tecnología refiere que hacia los 3, 4 años puede desarrollar algo en el niño, pero es que no le dice déjele el celular todo el día porque es que el chino cansa mucho. Perdóneme el término, pero así hablamos. No, se dice déjelo 5 minutos y enséñele juegos que sean de números y de inglés. ¿Cuánto? No más de media hora, porque es que tiene 3 años. No es que me le ponga a él muñeco todo el tiempo. Porque hoy en día los niños no hablan, porque entran en mutismo. ¿Qué es mutismo? No hablar. Precisamente porque es que ellos nos distraen y tenemos ocupaciones que hacer. Ojo, tengan cuidado con eso. Cuando decidimos ser padres, decidimos dar de nuestro tiempo, porque ser padre es sacrificar tiempo de nosotros. Por eso digo sacrificar, porque era tiempo para nosotros. Hoy en día es tiempo compartido. Infancia, ¿ven a los 2 niños? Allá Puki y Amaru, allá están.
están compartiendo. Los que tienen hermanos, hoy en día casi que todos tenemos hijos únicos, entonces sí es importante que él aprenda a interactuar con el otro. La independencia emocional en la infancia se da ¿cómo? Enseñándolo a que interactúe, a que sea solidario. ¿Con quién si no hay más niños en la casa? Con usted. Mi amor, me vas a ayudar a levantar el plato de la mesa, me vas a ayudar a llevar esto, empezarle a ser social y que comparta con sus compañeritos o amiguitos en otros espacios. Los niños hijos únicos tienen un tema y es que ellos no aprenden a compartir mucho, son muy egoístas porque son los únicos. Entonces yo tengo que hacer la forma de que él aprenda a compartir, de que él aprenda a soltar los juguetes cuando ya no los usa más. Dígale a un niño que va a regalar un juguete, ¿qué hace? Es una lucha terrible. Entonces hay papás que les dicen, este juguete va hasta tal edad. Entonces el juguete se desaparece a esa edad y el niño pregunta después, yo tenía un muñeco, sí mi amor, ¿te acuerdas que es que a esa edad desaparecen los juguetes? Entonces en su cabeza empieza el imaginario de que realmente sí se desaparecen, ya después se dará cuenta que realmente es que deben irse a esa edad, pero como se lo estás enseñando paulatinamente, eso va a irse. En la infancia trabajamos todo lo que es ejemplo según la inteligencia emocional, pero también trabajamos algo muy importante de esa inteligencia emocional y es que la parte espiritual ya se estructura. ¿Quién le dice a usted que un maestro prepara clase? Un niño a partir de los 5 o 6 años. Y la profe estaba triste y la profe estaba mal. Hoy esa clase no me gustó porque es que esa clase como que le faltó leer más. Tengo niños de 6 años que le cuentan a uno todo realmente. Uno no le pregunta a los papás, uno le pregunta a los niños. ¿Eso qué quiere? Eso de que da cuenta de que ustedes están haciendo un muy buen trabajo en la casa o de que realmente no lo estamos haciendo. Si su hijo ora es porque usted ora. Si él lee es porque usted lee. Si él sabe de qué se trata de alguna otra manera cada clase y de cada historia, es porque sabemos que su vida espiritual, usted quiere ver un medidor de su propia vida espiritual, mire a su hijo que tanto sabe, mire a su hijo que tantas ganas, porque ellos no sufren de esa pereza espiritual que a uno sí le da a veces. No, ellos vamos a leer, vamos a orar, vamos a hacer, pero si no existe en su hijo hay que evaluarnos cada uno de nosotros porque es en la infancia donde se da. Infancia hasta los 10 años, por favor, incentívele todo, 10 no, 12 años. Incentívele todas las inteligencias, musical, matemática, español, pero ojo con lo que voy a decir, no es que los metan a los cursos el sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde, domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde y resulta que no tiene papás porque solo tiene cursos. No, es una interacción conmigo, le voy a incentivar esto de esta manera, pero yo voy a interactuar con él. ¿Quiere un hijo inteligente emocional? Empiece por usted. Preadolescencia. Ese preadolescente que está ahí no es que no tenga problemas. Ese preadolescente aprendió a frustrarse con sus problemas y a solucionarlos. Mami, es que no me sale esto y no me sale y es que no me aceptan. Listo, ¿cómo lo hacemos? No les solucionen. ¿Recuerdan que les había dicho? No les solucionen a sus hijos. ¿Qué hacemos para solucionar esto? Hemos aprendido mayéutica, ¿cierto? Con las preguntas. Entonces, devuélvale. ¿Qué hacemos con esto, mi amor? ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues yo había pensado, eso es enseñarle a ser inteligente emocionalmente porque le estás ayudando a que lo elabore. Mami, si hago esto, no, tal vez, ¿sabes por qué no? Porque esta podría ser la consecuencia. Es una forma de decir no, sí, pero le estás diciendo sí, no, ¿por qué? No como el cuartel, ¿no? No porque yo digo, no porque, sí porque o cómo lo podemos hacer mejor. Eso es lo que debemos hacer como papás. Adolescencia. Cuando llegamos a la adolescencia sentimos que nuestros papás ya no son lo que quisiéramos ver, ¿cierto? Ya nuestros papás no son tan inteligentes como cuando yo era pequeña. Ya creo que yo sé más, pero también hay un punto y es cómo lo estamos manejando y es, ¿cómo estás hoy? Ante una pregunta de esas, ¿cómo el adolescente reacciona? Señor, ¿cómo reacciona? Exacto. No reacciona o bien normal. ¿Y cuál es nuestra? Ya empezó.
porque desgastan emocionalmente, uno se cansa, ni se cansa porque no alcanza a estar 3 segundos y se va. Lo que uno como mamá, dicen por allá que somos un poquito más emocionales, o muchas veces el papá también, depende, es, sé que te pasa algo y te estoy viendo triste. Si no me lo quieres manifestar en este momento, no hay problema, pero lo debemos hablar. Si usted ha empezado a incentivar eso desde más pequeño, va a ser más fácil. Si lo va a empezar a hacer hasta ahora, necesita mucha paciencia, pero no se canse de hacerlo, porque usted necesita escuchar qué le está sucediendo. ¿Por qué lo necesita escuchar? Porque si usted no lo escucha, afuera sí lo van a escuchar. Y lo que decía Camilo, lo que nos decía Camilo, ¿cómo llegó a las redes sociales Pool? Porque nadie lo escuchaba y sí lo escucharon allá. Y si usted entra a una red, que yo he entrado, todos empiezan a contarse lo mal que se sienten y las formas que han intentado matarse. Pero hay personas ahí, digo yo, hasta interesantes y salvables, que son, oye, no, mira que eso no es agradable. Pero esos son los primeros que eliminan de esos grupos. Entonces, ojo, porque usted si no escucha, afuera si lo están escuchando. ¿Cómo se incentiva la inteligencia emocional en la adolescencia? Que yo aprenda a escuchar y que él me aprenda a escuchar. Que él aprenda a entender que yo también me preocupo por él. Y si no lo he hecho, va a ser difícil, pero sí va a poder hacerlo. Muéstrele que usted lo ama, muéstrele que usted lo quiere, muéstrele que usted está ahí. ¿Qué debo evitar con mis hijos? ¿Qué no va a servir? ¿Ser controlador y autoritario? No. Pretender saberlo todo. No necesariamente. Sea muy cauteloso, estoy hablando ahí de la adolescencia, ¿no? Ser intransigentes, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo pienso y todos se callan. Y acá no hay opinión. ¿Qué no debe hacer? No escuchar. Si su hijo, quiero contarles un ejemplo de esta semana ya para ir cerrando, y es, tengo una amiga que tiene una muñeca de 5 años. Esta semana la llevaron a hacer un paseo y les hablaron sobre las mariposas. Y entonces le dijo, papi, llegó a la casa muy feliz, una niña de 5 años, papi, te quiero contar lo que aprendí hoy, te quiero hablar de las mariposas. Imagínate que hay un gusano al inicio muy, muy feo y entonces el papá empezó a burlarse de la niña y empezó a molestarla y a sabotearla. Tenemos que aprender que son niños. Entonces la mamá, que es trabajadora social, paró el momento y le dijo, no, espérate hija, porque tu papá debe aprender a respetarte. Eso no se hace, la niña tiene que aprender y le vas a poner una tarea por hacer eso con tu papá. La niña le puso una plana, como le ponen a ella, y le decía, papá debe aprender a respetar, porque ya sabe escribir, ¿no? Papá debe aprender a respetar a la niña. ¿Qué fue lo importante de esto? Lo importante de esto fue que la niña está tratando de confiar en su papá, de que les está mostrando un elogio y de que eso no se debe hacer. Más allá de cómo se manejó o se coartó la reacción del papá, es que aprendamos que para nuestros hijos las cosas, por más pequeñas que sean, son importantes. Y los problemas de ellos son importantes. Y lo que nos quiera mostrar son importantes y tenemos que tener tiempo. Dejen el celular de lado. Dejen el computador de lado, dejen el trabajo un momento de lado y pónganle atención cuando su hijo se acerque. Claro, yo le decía, fue un poco fuerte lo que hizo la mamá, sin embargo él se sintió mal y le dijo, perdóname porque me equivoqué. Pedir perdón es importante para su hijo, porque usted está reconociendo que usted sí se equivoca, pero también reconoce y puede aprender. Y eso hace que su relación sea más cercana. Criticar todo lo que hace su hijo. Hay papás que son así, ¿no? Si saca 5, pues bien, pero es que esa es la que siempre saca 5. Y si saca 4 o 5, pues mal porque no sacó 5. Postergar. Si usted promete, haga. Si no, no prometa. ¿Claro? ¿Por qué? Porque así tengan 15, tengan 20, se va a acordar. Siempre. Yo tengo un sobrino que le prometió algo a los 8, hoy tiene 17 y me lo sigue recordando. Y yo soy la tía, no soy la mamá. Entonces, ¿cuánta influencia tienen ustedes? Subestimar y o subestímese, no haga eso, ni subestime que no puede, ni usted tampoco lo haga, es que pobrecito yo, es que siempre me va mal, no se subestime, eso cansa.
y su hijo no va a querer escuchar. No cumplir con su palabra, ser indisciplinado. Si usted es indisciplinado, ¿cómo le pide disciplina a sus hijos? Cero. Entonces, primero seamos y después actuemos. Generalizar es todas las niñas son así. Mami, imagínate que no, todos son iguales. Y ellos también hacen lo mismo. Y no se queje ni culpe a los demás. ¿Ustedes han visto personas que cometen un error y la culpa siempre es suya? Y si somos entre los papás, imagínense. ¿Cuándo va a asumir este niño que cometió un error? Nunca. Entonces, estas cosas son las más importantes para que usted evite realizar con su hijo, porque esto elimina la inteligencia emocional. Primero revisémonos. ¿Cómo? Acá está Mafalda, y este es uno de los primeros puntos. Dice, está gritando Mafalda, ¿no? ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Y la mamá le responde, porque te lo ordeno yo que soy tu madre. Mafalda dice, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y ella le contesta nuevamente, y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Entonces no es el punto de títulos, es el punto de que todo lo que hagamos lo hagamos por una razón y que sea claro para ellos. La disciplina, las normas, la inteligencia emocional tiene que ser muy clara. Antes de terminar, primer punto, y evalúese qué tan inteligente emocionalmente es usted, cómo resuelve los problemas. ¿Sus problemas están resueltos realmente? Segundo, de una persona inteligente emocional, aprender a perdonar. Es que yo no voy a donde su tía porque la detesto. Es que yo no voy a donde su abuelita porque no puedo con ella. Es que su abuelita, usted supiera lo que me hizo, eso no le interesa. Es que usted supiera lo que hizo cuando nos casamos con su papá, o sea, la suegra, ¿no? No, por Dios, no hagan eso. Eso es dañar el corazón de un niño frente a sus seres queridos. Si usted no se la lleva con su suegra, sí, difícil, pero es la abuela de su hijo, ¿claro? No vamos a ir a donde la vecina porque es una chismosa. ¿Qué le estoy enseñando? Entonces, ojo con eso. Entonces, tercer punto. Entonces, segundo es perdonar, ¿no? Tercer punto que debemos mirar para saber si somos inteligentemente emocionales. Reconocer mis emociones y ser capaz de decir, estoy triste, pero no quiero hablar en este momento. Estoy de mal genio y no puedo solucionar, pero solucionamos ahorita. Me siento mucho miedo. Eso es reconocer. Reconozca sus emociones frente a sus hijos y usted le enseñará a reconocer a ellos. Y último punto, aprenda a escuchar. Hable menos, escúchelos más. Y ahí ya va a incentivarlos. Y no le diga, es que yo soy su mamá y se calla, yo soy su papá y se calla. No, sentémonos. Yo te quiero escuchar, pero no a los gritos. Una cosa es disciplinar y otra cosa es ser autoritario. Acá les agradezco primero por venir y ustedes sé que reconocen esa imagen y esa es la película de Intensamente. Esa película de Intensamente tiene algo interesante y es el hecho de que son emociones y si usted no aprende a controlar esas emociones, las emociones lo van a controlar a ustedes. ¿Y cuál va a ser el resultado como tal? De pronto una vida no tan exitosa. ¿Por qué digo una vida no tan exitosa? Porque realmente necesitamos aprender. Algo para finalizar que se los dije al inicio y es, mi relación con mi papá, hombre, es muy importante porque cuando yo tengo mi relación con mi papá cercana, donde yo amo a mi papá, donde mi papá es lo máximo, mi relación con Dios va a ser buena. Pero si mi papá es una persona distante, si mi papá es una persona que nunca está, yo asimismo voy a ver a Dios distante. ¿Por qué les estoy diciendo esto y no solo a ustedes, sino a los que nos están viendo? Porque no todos somos cristianos y no todos hemos aprendido a seguir a Cristo y no todos lo hemos conocido. Y todos tuvimos dificultad con nuestro papá en algún momento. Pero esa relación es la que hace que su relación con Dios sea buena o sea mala. Entonces muchas veces dice, pero ¿por qué yo no me puedo acercar? Porque tal vez, ¿y por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando uno es pequeño, los niños, ¿quiénes son los ídolos de los niños? Los papás. Pero el papá, como dice en Dios, uno que dice, Dios es un hombre, no Dios es una mujer, ¿cierto? Entonces mi figura de papá es mi figura de Dios. Por eso, cuando uno crece muchas veces sin papá, esa es la dificultad de llegar a Dios. Entonces, mi sugerencia hoy es para las que son separadas, madres solteras, o para aquellos hijos que no han sanado para nosotros mismos. Si usted no ha resanado su relación con su papá, sánela.
porque de alguna manera esa es a veces nuestra pereza espiritual o nuestros temas espirituales. Eso es parte de resolver los conflictos y la inteligencia emocional. Muchas gracias. Vamos a continuar con las charlas. La siguiente es, ¿cómo se llama? La comunicación asertiva es una y los otros los riesgos psicosociales, que se decidió unirlas. Porque pues si hay una buena comunicación, pues vamos a evitarles esos riesgos que hay, que ellos a los cuales están enfrentados. Y vamos a hacer después, más adelante, una encuesta donde vamos nuevamente a preguntarles, bueno, ¿cuál es esa dificultad, cuál es esa área donde usted quiere que le apoyemos, que tratemos desde la iglesia? ¿Vale? Entonces, en ese orden de idea, ahí vamos con el aporte que puede hacer Escuela Dominical a padres, que es bien, bien, bien importante. Entonces, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude, primeramente a nosotros, que primeramente obre en nuestra vida. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, ya que nos has dado este privilegio de ser papá, de ser mamá, Señor, gracias te damos, pero también te pedimos que necesitamos, Señor, las herramientas necesarias, Padre, para hacer la buena obra con nuestros hijos. Así que por favor, ayúdanos, Señor, obra con tu poder en nuestra vida, que primeramente nosotros permitamos que tú nos transformes, nos cambies, que podamos nacer de nuevo y cada día, Señor, permitir que esos frutos del Espíritu Santo en nosotros se den, Padre, para que así mismo se puedan dar en nuestros hijos. Así que por favor ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, la habilidad, el amor, la paciencia, la dedicación necesaria, Señor, para poder llevar a cabo esa labor que tú has encomendado en nuestras manos. Y si la has puesto, Señor, es porque sabes también que la podemos efectuar. Así que por favor te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes y guarden nuestros hijos, Padre. Apártalos del mal, Señor, que ellos perseveren, Señor, que ellos permanezcan, que también te amen y te conozcan. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido. Gracias por la vida de Elizabeth, por su disposición, Señor, de servir a la iglesia con los dones y talentos que tú le has dado. Ahora te pedimos, Señor, que nos guardes y nos lleves con bien hasta el hogar y que podamos, Señor, amar a estos pequeños como Cristo amó a la iglesia. Padre, gracias te damos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.